digámoslo así, el último lunes de septiembre, y hemos dedicado el mes de septiembre a compartir sobre la palabra de Dios, sobre la importancia de la palabra de Dios, como la manera como nosotros nos sentimos animados y renovados para renovar nuestra vida espiritual. Quiero invitarles, si tienen la Biblia, a que busquen el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Si tienen allí el libro del Apocalipsis, por favor, búsquenlo, el último libro de la Biblia. Tratamos de traer al grupo de oración la Biblia, porque pues aprendemos siempre cosas nuevas de la palabra de Dios. Traigan la Biblia siempre al grupo de oración, no la olviden. Cuando vayan a venir al grupo de oración, si se devuelven por el celular, devuélvanse también por la Biblia, es más importante. Y vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 10, todo el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Lo voy a leer. Vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Tenía un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un rollito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó con fuerte voz, como un león que ruge. Y cuando gritó, 7 truenos dejaron oír sus propias voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos, y no lo escribas. Entonces el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha, y juró por el que vive para siempre, el que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Dijo: ya no habrá más tiempo, pues cuando llegue el momento en que el 7º ángel comience a tocar su trompeta, ya se habrá cumplido el plan secreto de Dios, como él anunció a sus propios siervos los profetas. La voz que yo había oído y que salía del cielo volvió a hablarme y me dijo: anda y toma el rollito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le pedí que me diera el rollito, y me contestó: toma y cómetelo. En tu boca será dulce como en la miel, pero en tu estómago se volverá amargo. Tomé el rollito de la mano del ángel y me lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando me lo hube comido, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me dijeron: tienes que anunciar otra vez lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan rara, ¿no? Un poquito extraño este Apocalipsis que habla de un ángel que tiene cuernos, que tiene luces. No nos vamos a detener en eso. Lo que sí nos está diciendo la palabra, y en eso quisiera que nos detuviéramos, es que ese ángel, que es el enviado de Dios, el enviado del Señor, ese ángel tiene en su mano un libro, un rollito. Tiene un libro en la mano, un rollito. Dice el libro del Apocalipsis. Se está refiriendo al ángel del Señor, al enviado de Dios, que tiene en su mano la palabra de Dios.
Cuando se refiere a ese rollito, cuando se refiere a ese libro, es lo que el Señor quiere hablar a través de su palabra. Ese rollito, hablando así de la palabra, ese rollito es la palabra de Dios. Esa es la simbología que encontramos aquí. Y le dice el ángel a la persona a la que le está dando esa revelación, que esa persona a la que está escuchando esta revelación puede ser la iglesia, puede ser, somos los creyentes. Dice, cómete la palabra de Dios, devora las palabras de Dios. Y recuerdo aquellas palabras del profeta Jeremías que dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, las comía. Y le está diciendo el ángel a la iglesia y a la comunidad, al minuto de Dios, a los creyentes, cómete la palabra de Dios, devora la palabra, como si la palabra fuera un alimento exquisito, y lo es. Cómete esa palabra, devora esa palabra. Es decir, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios hay que devorarla. La palabra de Dios hay que comerla. Pero le dice que cuando te comas la palabra de Dios, esa palabra de Dios hará dos cosas en ti. Dice, en tu boca será como miel, y en tu estómago será como hiel. Es la dicotomía, pudiéramos decirlo, de lo que hace la palabra de Dios. En tu boca será como miel, en tu estómago será como hiel. Será dulce y amarga al mismo tiempo. Te producirá dulzura y amargura. Es lo que hace la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cómo no decir que la palabra de Dios produce dulzura en nosotros? Como cuando ustedes y yo escuchamos el sabor maravilloso de la palabra. Si yo les dijera a ustedes, ¿por qué no hablamos de los trozos bíblicos que nos sostienen? Y estoy seguro que comenzaríamos a decir palabras bellas que nos han sostenido. A mí me ha sostenido mucho, por ejemplo, los primeros 9 versículos del libro de Samuel. Han sido para mí momentos fuertes. Una vez yo recuerdo que no me gusta mucho contar este tipo de cosas porque no soy muy dado a ellos, y lo recordé ahora en una conversación que teníamos antes de venir aquí. Y una vez yo estaba con una comunidad donde trabajé muchos años, decidiendo si sacábamos un grupo de oración de donde estábamos, y dijimos, vamos a preguntarle al Señor en su palabra. Y oramos, recuerdo que oramos con mucha fuerza. Éramos 6 personas los que dirigíamos la comunidad. Y alguien dijo, yo siento que el Señor nos habla a través del profeta Isaías, y es en esto. Y lo fuimos a buscar y decía, extiende tu tienda a derecha o izquierda, porque vendrán de oriente y occidente. Y siempre ese texto fue fundante para nosotros en esa comunidad. Y hay palabras del Señor, mis hermanos, que son para nosotros dulzura. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esa palabra produce dulzura en uno. Y uno la escucha y como que el alma se alegra. Y hay palabras en el Evangelio, como cuando Jesús sana a un leproso, cuando cuando llama a Zaqueo, que estaba trepado en un árbol, cuando Jesús sana al ciego. Son palabras que producen una dulzura, y esas palabras nos gustan. ¿A quién no le gusta el Salmo 23? Ese salmo que dice, el Señor es mi pastor. Y la palabra del Señor produce dulzura. Es sabroso escucharla.
Es sabroso escucharla. Que cómo me gusta a mí, yo soy, pues que soy el sacerdote. Por ejemplo, ayer cuando estábamos en la casa, yo estaba con los diáconos y estábamos preparando entre todos la lectura y la predicación que yo después iba a dar en la parroquia del Espíritu Santo, donde celebramos los del Minuto de Dios, la misa a las 10 de la mañana, los domingos. Y estábamos desayunando en el patio de la casa, tomándonos un delicioso café y leyendo la palabra de Dios. Porque también ustedes, mis hermanos, los domingos antes de ir a la misa, qué bueno que hicieran ese ejercicio de leer la palabra, para no llegar uno ahí. Y entonces era tan sabroso leer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es dulzura, que sostiene la vida, que anima la vida, que produce tanto gozo. ¿A quién no le gusta escuchar las palabras de ánimo, las palabras que nos alegran el corazón? Y por eso dice el Señor, cuando tú te comes la palabra, esa palabra es miel. Y uno abre la Biblia y se encuentra con textos hermosos que animan. Pero luego dice, en la boca, miel. Pero cuando la digieres, cuando te la comes, cuando pasa de la boca al estómago, esa palabra es hiel, amarga, dulzura y amargura de la palabra de Dios. ¿Y por qué amargura? Digo amargura, la palabra de Dios produce amargura, es hiel. Porque esas palabras tan bellas, esas sanaciones, esas animaciones, esas palabras que dan tanto ánimo, también son palabras que me cuestionan, que me desacomodan. También son palabras que exigen de mí un cambio, son amargas. ¿Cómo no va a ser amarga la palabra? Dice una vez, a mí me encanta, se los voy a leer a ustedes. Se lo voy a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Les voy a leer un pasaje, Juan 6:60. Les voy a leer un pasaje que uno no se imagina, seguramente ustedes lo han escuchado. Y ese pasaje dice, al oír estas enseñanzas, Juan 6:60, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando yo leo este pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, seguramente ustedes también lo han escuchado. Y es que las palabras de Jesús pusieron en cuestionamiento a los que lo escuchaban. Y dice que a partir de ese momento muchos lo dejaron, porque sus palabras eran duras, eran fuertes. Y dice inclusive que muchos lo dejaron de seguir. Y Jesús, en un asomo de libertad, porque Jesús, aunque quiere que la gente lo siga, no retiene a nadie contra su voluntad. Y les dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Si se quieren ir, la puerta está abierta. A mí me encanta eso, porque Jesús les dice,
Ustedes se quieren ir tranquilos, pero el que está conmigo sigue hasta el final. Y por eso la palabra de Dios, aunque es dulzura, mis hermanos, es amargura. Es amargura porque frente a la palabra de Dios yo no solamente puedo decir tan linda, ¡qué bonito! Como a veces cuando predica el sacerdote, cuando hay un predicador, uno le pregunta a la gente, ¿oíste? ¿De qué habló el Padre? ¡Ay, tan bonito! ¿Pero qué dijo el Padre? ¡Ay, no, todo tan bonito! Y cuando todo es tan bonito es que uno no entendió nada, ¿saben? Y uno, mis hermanos, quiere a veces palabras dulces en el paladar, palabras que le endulcen el oído. Pero resulta que esa palabra tiene que ir al estómago. Y el estómago es el lugar donde se digiere. Y cuando uno está, perdónenme lo que les voy a decir, cuando uno está a veces en un nivel, empezando la vida espiritual, es tan bonito todo lo que dice el Señor. Pero a medida que uno se va adentrando en el camino espiritual, lo que profundiza la palabra dice, pero esto es muy duro. Y muchos abandonan a Jesús. Si no fuera dura la palabra de Jesús, si no fuera amarga la palabra de Jesús, entonces estarían llenos todos los templos. Full, estarían full gente, como decimos aquí. Full, lleno, estaría full, llenos todos los templos. Pero resulta que es que Jesús a los que ama les anda durito. Teresa de Jesús le decía al Señor, por eso a veces tienes tan pocos amigos, porque a los pocos que tienes les andas durito. Y saben, mis hermanos, esa palabra del Señor que ustedes y yo leemos es una palabra dulce y amarga. A veces yo, perdonen, no quiero molestar a nadie con esto que les voy a decir, y si les molesto, me perdonan. Yo a veces me pregunto, ¿por qué a los católicos nos gusta más leer devociones, novenas, ir a centros de peregrinación, pero no nos gusta igual leer la palabra? Si uno le dice a la gente, ¿te sabes la novena tal? ¿Vas a hacer la novena tal? Sí. ¿Y todos los días lees con la misma asiduidad la palabra de Dios? No. Porque es que, perdónenme lo que voy a decir, de antemano vuelvo a decirles, no quiero molestarles. Porque una novena no te compromete con nada, no te cuestiona. Porque una novena es para que tú pidas a la Virgen del Carmen, está bien, a San Miguel Arcángel, cuyas fiestas estamos celebrando estos días, está bien. Pero siempre habrá un interés de por medio, lo que quiero pedir. Por eso a mí me gusta tanto la novena de Navidad, porque la novena de Navidad no es para pedir nada, es para admirarse ante el acontecimiento del Salvador. Pero es que una novena no te cuestiona, ninguna novena cuestiona. No es amarga en el estómago. Pero cuando yo leo la palabra, mis amigos, esa palabra es, ay, tan bonita esa palabra, pero esa palabra me confronta. Esa palabra me dice, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Inclusive fueron muy sinceros estos que estaban con Jesús, porque lo abandonaron, lo dejaron, porque esa palabra, no pudieron con esa palabra. Y a veces yo creo, mis hermanos, que hay palabras con las que nosotros no podemos. Cuando Juan Eudes fundó a los padres eudistas y empezaron con unos cuantos hermanos, a los pocos días unos se les comenzaron a echar para atrás. Y Juan Eudes escribió una carta también a unas religiosas y les decían, ustedes lo que quieren es un Mesías de azúcar. Y a veces nosotros queremos un Mesías de azúcar que nos endulce la vida, pero no que nos cuestione. Y saben, por eso cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, prepárate para la dulzura y la amargura.
Porque cuando tú y yo nos afinamos, nos ponemos juiciosos a leer todos los días la palabra, llega un momento que uno dice, esto está muy berraco, yo no puedo con tanto. Y hasta hay momentos donde uno dice, renuncio. Cuando Jesús comienza a decir, hey, al que te persigue, no lo persigas, ámalo. Wow. Cuando Jesús comienza a decir, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Bueno, eso tiene su manera de ser, porque a Jesús le pegaron y dijo, hey, pero si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? Pero cuando Jesús comienza a decir tantas palabras, llega un momento que uno dice, esa palabra, esas no nos gustan tanto. Cuando son palabras que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Sí, hasta el final de los tiempos, eso es muy bonito. Pero hasta el final de los tiempos implica todos los días. Y por eso yo quiero decirte hoy, mi hermano, mi hermana, que estamos escuchando esta palabra, hoy en el último lunes de septiembre, en el último lunes de este mes que hemos dedicado a la palabra de Dios, te lo aseguro, te lo profetizo, la palabra será dulce y amarga. Dulce y amarga. Porque cuando uno escucha esa palabra y la medita en el corazón, le pasa lo de María. Una espada atravesará tu corazón. Y por eso, mis hermanos, ustedes y yo, hoy quiero decirles de corazón, ama la palabra, pero prepárate para la dulzura y la amargura. Devora la palabra, cómetela, pero prepárate para la dulzura y la amargura. No volverás a ser el mismo, la misma, porque esa palabra lo cuestiona a uno, lo desacomoda. La dulzura y la amargura de la palabra de Dios. Dios es dulce, pero Dios es amargo. Y les voy a decir una cosa, a los amigos les aprieta. ¿Por qué? Porque a los amigos los pule. A los amigos los pule. Como recuerdo que cuando nosotros hacíamos una pilatuna en mi casa, y mis hermanas y yo hacíamos muchas, pero mi mamá y estábamos con los primos, y mi mamá a nosotros nos cascaba y a los primos no, y nosotros le decíamos, ¿y por qué a ellos no y a nosotros sí? Y dice, porque ustedes son míos, y a los míos les ando más duro. Los otros, si no son míos, no me interesa tanto, pero a los míos les voy más duro. Y el Señor a los que son de Él les va más duro, es decir, les exige. Pero hay una dialéctica, una lucha entre la dulzura y la amargura. Siempre el Señor con dulzura y siempre con amargura. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nosotros aprendamos a comernos ese rollito. Yo no sé si, Freddy, yo no sé si tú te sabes ese canto, un día orando, no se lo sabe mucha gente. Si tú te lo sabes, sería chévere. Si no te lo sabes, no te pongas a inventar para que después no me diga, el padre le pone a uno unas tareas delante de la gente. Así que, bueno, a mí me gusta este canto porque dice, un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Bueno, yo no me lo sé, pero tú sí parece. Y vamos a decirle al Señor que nos dé el don de amar su palabra. Y quiero invitarle nuevamente, mis hermanos, a que cuando vengan al grupo de oración, traigan su Biblia. Traigan su Biblia. Y las parejas que yo veo aquí, no se acuesten nunca sin meditar la palabra de Dios, sin orar la palabra de Dios. Jamás. Que no pase un día, mi hermano, sin escuchar la voz de Dios en su palabra. Es como si un día te acostaras y dijeras, ay,
No hablé hoy con mi esposa. No hablé hoy con mi esposo. Un día te acostás y vas a decir, no hablé con mi hijo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. En mi casa mis hermanos y yo peleábamos mucho, pero mi papá nos decía, no se puede acostar un hermano bravo con su otro hermano. Y cuando peleábamos nos llevaba ante el otro hermano y háblele, que le hables, colicagao. Decía mi papá, que le hables, colicagao. Y nosotros, bueno, hasta mañana, ya con eso es suficiente. Y así nos enseñó mi papá que uno nunca se puede acostar enojado con un hermano, jamás. Y no puede haber momentos donde uno diga, ay, hoy no le escuché la voz a mi esposa, hoy no le escuché la voz a mi esposo, hoy no le escuché la voz a mi hijo. Pero ¿cómo? Que no te pase, mi hermano, que tú cuando te acuestes digas, hoy no escuché la voz del Señor, hoy no lo escuché, hoy estuve en silencio con el Señor todo el día. Pidamos al Señor que nos dé el don de amar su palabra, de acoger su palabra, que es dulce como la miel en los labios y también amarga como la hiel en el estómago. Que tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche venga con toda su fuerza, con toda su majestuosidad, y que tu palabra, Señor, sea agradable a mis oídos, a mis labios, y que yo me la goce y que yo la disfrute, pero que también esa palabra cuestione mi manera de pensar, de ser, de vivir, cuestione mis paradigmas, cuestione mis estilos de vida, cuestione mi manera de ser. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Módele a mi vida a tu parecer. Hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, tú me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero por el fuego tienes que pasar, y en este proceso te voy a hacer llorar. Quiero tu sonrisa cuando perdonar. Quiero tu sonrisa en lugar de tu quejar. Quiero que tú sientas que puedes esperar. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas a perdonar. Y Señor, en esta noche, yo quiero pedirte para todos los que estamos siguiendo este grupo de oración, que nos des la dulzura y la amargura de tu palabra en los labios y en el corazón. Que nos des, Señor, la capacidad de escuchar tu palabra y saborearla, pero también dejarnos cuestionar, también dejarnos interpelar por ella. Y yo, Señor, en esta noche quiero decirte como Pedro, ¿y a dónde podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a dónde podremos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso, Señor, en este momento te pido que tu palabra penetre lo más profundo de mi corazón y que tu palabra cuestione,
las fibras más íntimas de mi ser. Dame esta noche, Señor, ese deseo, concédeme ese deseo de amar, recibir tu palabra todos los días de mi vida. Amén, amén y amén. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. porque por el fuego Porque por el fuego tú te voy a tienes hacer pasar. Quiero tu alabanza, Quiero tu sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. y quiero que aprendas también a perdonar. Digamos gracias, gracias Señor, porque tu palabra es hermosa, Señor. Gracias porque tu palabra es miel y hiel. Gracias, Señor, porque tu palabra me ha guiado en tantos momentos, pero también, Señor, me ha cuestionado. Y a pesar de todo eso, Señor, aquí seguimos, aquí estamos, aquí nos mantenemos, aquí estamos firmes, creyendo y esperando en tu palabra. Amén, amén y amén. Bien, hermanos.